Capítulo 28. Tras abandonar Konoha, Ren y sus acompañantes de Suna no tenían prisa. Se desplazaban con calma, como ninjas. Era una gran diferencia. Si se dieran prisa, podrían llegar a Suna en 3 días, igual que Naruto en la historia original. Pero a su ritmo, les llevaría 5 días, quizá incluso una semana entera de viaje. Y eso, además, era mucho más rápido que la velocidad normal de los viajes civiles. Al final del primer día, solo habían recorrido la mitad del camino hacia las fronteras de la Tierra del Fuego, dirigiéndose hacia un pequeño pueblo en busca de una posada donde pasar la noche. Hubo una pequeña discusión sobre acampar en el bosque. Baki pensaba que entrar en el pueblo delataría su presencia a posibles perseguidores o asesinos, algo que, por desgracia, Ren tuvo que admitir que era una preocupación razonable. Pero aún así, no estaba de acuerdo. Cualquiera que los persiguiera sería al menos un Jonin de élite. Y alguien de ese nivel podría encontrarlos, tanto si acampaban en el bosque a las afueras del pueblo como si pasaban la noche en la posada. Al final, Baki aceptó a regañadientes ese punto, aunque dijo que seguía pensando que era estúpido exhibirse así de forma tan descarada. Ren tuvo que reprimir un gesto de fastidio hacia el hombre, pero su buen humor se negaba a arruinarse. ¿Y por qué habría de ser así? Las cosas le estaban yendo mejor. Todo marchaba de maravilla. A pesar de los pequeños problemas, Ren estaba realmente feliz con su vida en ese momento. Orochimaru había muerto. Kabuto había muerto. Danzo había muerto. La mitad de sus objetivos finales estaban prácticamente cumplidos. Estaba casi al final de esa molesta campaña que él mismo se había impuesto. Sin Orochimaru y Kabuto, no habría existido el Edo Tensei en la Cuarta Guerra Ninja. Y la muerte de Danzo aniquiló por completo cualquier posibilidad de que ocurriera. ¿Qué más se podía pedir? Por primera vez en mucho tiempo, Ren sintió que estaba ganando. Sí, la desagradable situación con Hiruzen y la política de Konoha le resultó completamente desconcertante. Le parecía tan surrealista que no pudo evitar encontrar la situación hilarante, incluso cuando le dieron una paliza política. Tenía que aceptarlo, pero en realidad no estaba enfadado. Aquello desconcertaba a Ino y, en menor medida, a Hinata. Pero no lo entendían. A Ren, no le importaba demasiado. Le gustaba pensar que no tenía problemas de ego que lo convirtieran en un completo imbécil ante el menor contratiempo, jurando venganza que se extendería por varias generaciones, como un protagonista chino de un libro de cultivo, un tanto tonto, que se hubiera olvidado de tomar su medicina mental matutina. Por muy molestas que fueran las acciones de Hiruzen, el hombre no era realmente malicioso. Esa era la verdadera diferencia entre él y Danzo, la malicia. Danzo quería explotar a la gente, sin importarle el daño que les causara. Era cruel y buscaba activamente la forma más repugnante de hacer las cosas en nombre de la eficiencia. Hiruzen, en opinión de Ren, simplemente hacía lo que creía necesario para proteger sus intereses. Era el líder indiscutible de Konoha, y era lógico que quisiera conservar su posición. También era lógico que quisiera tener voz y voto en el futuro de la aldea que había dedicado décadas a proteger y cultivar. Desde la perspectiva de Hiruzen, era su derecho después de todo el esfuerzo que había dedicado a la aldea. Después de haber consumido la mayor parte de su vida a su servicio, Ren pensaba que eso era bastante justo. Por eso, la represalia de Ren fue una broma pesada que le dio una patada en el trasero al viejo mono, en lugar de planear cómo arruinarle la vida. Si Temari hubiera sido una arpía, Ren probablemente habría pensado diferente, pero tal como estaban las cosas, ni siquiera sentía mucho resentimiento por las maquinaciones de Hiruzen. Sabía que Ino y Hinata veían las cosas de forma muy distinta. Se tomaban sus planes como algo personal. Ino, de hecho, planeaba hacerle la vida imposible a Hiruzen en el futuro. Y estaba en su derecho. Ren era consciente de que no todos se lo tomarían con tanta indiferencia, e Hiruzen no solo se metía con él, sino también, indirectamente, con las chicas. Era, una vez más, lógico que tuvieran algo que decir al respecto. Pero todas esas preocupaciones le parecían tan insignificantes a Ren. Durante mucho tiempo, estuvo absorto en prepararse para enfrentarse a Orochimaru. Y ese fue solo el primer paso hacia los verdaderos problemas que le depararía el futuro. Ahora que el hombre serpiente estaba muerto, Ren sintió un gran alivio. Se sintió eufórico, en la cima del mundo, y todo eso. Ren solo necesitaba lidiar con el Rinnegan de Nagato, y todo estaría resuelto. Destruir esos ojos arruinaría por completo los planes de Zetsu. Sobre todo porque el clan Senju estaba extinto y el clan Uchiha casi. La posibilidad de que se creara otro Rinnegan era prácticamente nula. Incluso si ocurriera, tardaría décadas. ¿Y si las cosas salían mal? Bueno, Ren no estaba demasiado preocupado.
¿Qué era lo peor que podía pasar? Digamos que lograban resucitar a Madara mediante el Rinnegan. Ese era prácticamente el peor escenario posible que Ren podía imaginar. Pero, ¿y qué? El tipo da miedo, sin duda. Pero era tan imponente en el anime solo porque lo revivieron mediante el Edo Tensei. Era invencible porque tenía chakra infinito, podía regenerarse de cualquier cosa, no necesitaba preocuparse por proteger su cuerpo y nunca se cansaba. Sin todo eso, bienvenida al mundo de los mortales comunes, Uchiha de mierda. Puede que sea el ninja de rango ese más fuerte. Pero esa pelea de los 5 Kage contra Madara habría sido muy diferente si no fuera un zombie Edo Tensei. Quizás habría ganado igualmente, quizás no. ¿Quién sabe? Pero sin duda no habría salido ileso. ¿Lanzar meteoritos por los aires? Quizás Madara, aún con vida, podría hacerlo. Pero tendría que despedirse de más de la mitad de su chakra de golpe. El caso es que, a menos que seas un zombie Edo Tensei, las acciones tienen consecuencias. El chakra es limitado. Las heridas se acumulan. Cosas así. Ren confiaba en que él, Ino y Hinata se harían lo suficientemente fuertes como para plantarle cara a un Madara vivo. Y si no, siempre podría usar a Gai de la Puerta de la Muerte contra Madara antes de que lograra convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. En el anime, Gai evaporó la mitad del cuerpo de Madara, y este solo sobrevivió porque estaba en su modo de los 6 caminos, o como se llamara. ¿Y si el hombre estuviera vivo y sin el Jurubi? Eso sería un golpe fatal. Fin del camino. Arrivederci, sí. Sin la amenaza del Edo Tensei, el mundo parecía mucho más brillante. Ren confiaba en que podía afrontar cualquier cosa que se le presentara. Era una sensación equivocada. Lo sabía. Pero, Sage, iba a disfrutarla al menos por un rato. Se la había ganado. El Edo Tensei había desaparecido. Con una sonrisa despreocupada en el rostro, siguió a los ninjas de Suna hasta la ciudad. Y mientras Ren se sentía eufórico, muy lejos, en uno de los escondites de Orochimaru, en la habitación que pertenecía al difunto usuario de serpientes, Zetsu surgió repentinamente del suelo justo cuando Obito se materializó en medio de la habitación. ¿Así que esto es todo?, preguntó Tobi con voz grave mientras se giraba hacia 2 ataúdes de madera. Los cuerpos del primer y segundo Hokage. En efecto. Por alguna razón, nunca invocó los ataúdes durante la batalla, a pesar de los preparativos evidentes, dijo la parte negra de Zetsu. Los ojos de Tobi recorrieron inconscientemente los sellos grabados en la superficie de madera. Asintió mentalmente. Sí. Era muy extraño. Por lo que sabía de Orochimaru, ese hombre se los arrojaría a Sarutobi a la primera oportunidad, aunque solo fuera por el placer perverso de que su maestro viera los cuerpos profanados de sus propios maestros y predecesores. Me pregunto qué pretendía hacer con ellos, murmuró Tobi, y por un momento lo meditó. Orochimaru no era hombre de hacer preparativos como eso sin un plan bien encaminado. Pero entonces Tobi se encogió de hombros. No importaba. Estaban allí porque esos cuerpos serían un buen regalo para Sasori. Ahora que Orochimaru estaba muerto, no había razón para no saquear sus bases. Zetsu y Obito siempre conocían su paradero. Sasori no solo tenía a Kabuto al servicio de Orochimaru, era demasiado meticuloso como para no tener planes de contingencia. Además, Orochimaru era un arrogante de primera, creyendo que no podrían encontrar su anillo de Akatsuki si simplemente lo sellaba y lo guardaba en el armario. Se equivocaba. Como siempre. Tobi sonrió con desdén bajo su máscara. El espacio alrededor de los ataúdes giró, absorbiéndolos dentro del Kamui de Tobi. Hecho esto, Tobi se giró hacia Zetsu, que leía con curiosidad unos documentos de la mesa de Orochimaru. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Obito, provocando que Zetsu lo mirara y parpadeara de forma inquietante, como un búho. No. Solo son unos documentos sobre su investigación del elemento madera, explicó el Zetsu negro, haciendo que Obito perdiera el interés. La mitad de su cuerpo estaba hecha de Zetsu, lo que le otorgaba un elemento madera propio. Cualquier cosa que Orochimaru desarrollara sería bastante inferior a lo que ya poseía. Obito no tenía ningún motivo para preocuparse por esa investigación. Asintió con desdén. Ya veo. En ese caso, te dejo que revises los documentos. Informa de cualquier cosa de interés cuando termines. El espacio volvió a girar y, así sin más, Obito desapareció. Durante unos segundos, Zetsu miró con rostro inexpresivo el lugar vacío donde Obito había estado un momento antes, pero luego su rostro se iluminó con una enorme y maliciosa sonrisa mientras se volvía bruscamente hacia la mesa y tomaba otro documento. Edo Tensei, jeje. Rió entre dientes. ¿Ya terminaste?
Preguntó Kankuro, visiblemente molesto mientras observaba a Ren inclinado sobre la orilla del río, jugueteando con algún sello o algo parecido. No entendía del todo qué hacía el hombre y, francamente, le daba igual. Lo que sí le importaba era que ese pequeño imbécil irritante estuviera retrasando su regreso a Suna. Otra vez. Se encontraban en una región montañosa del país de los ríos, muy lejos de su ruta habitual de regreso a Suna, porque la engreída quería probar algo y logró convencer a Temari. Luego convenció a Baki, aunque desde entonces el hombre no ha dejado de fruncir el ceño y mirar a Ren con ojos sutilmente secos. Por supuesto, nadie se molestó en convencer a Kankuro. No. Todos asumieron que simplemente obedecería a la voluntad de su querida hermana. Como siempre. Kankuro chasqueó la lengua y resopló para sus adentros. Si no hubiera tenido ya los brazos cruzados sobre el pecho, los habría cruzado. Bueno. De acuerdo. Sí. Claro. Seguiría los caprichos de Temari. Eso no estaba mal. Su hermana podía dar miedo cuando se enfadaba. Pero no era tan sencillo. Era su hermana. Como su hermano mayor, al menos en espíritu, ya que en realidad era menor, era su deber proteger a Temari. ¿Y cómo iba a protegerla si no la obedecía? No es que le tuviera miedo. PFF, ojalá fuera cierto. Él. Un momento, interrumpió Ren los pensamientos de Kankuro sin siquiera levantar la cabeza, mientras seguía concentrado en grabar un sello en un pequeño pilar de piedra, con la lengua asomando ligeramente entre sus labios. Dijiste eso hace media hora. Se quejó Kankuro con mal humor, recibiendo solo un murmullo indiferente de Ren como respuesta. Estaba algo distraído, y se alegró de que Ren le diera la espalda a Kankuro, porque en ese momento la foca no era lo que más le llamaba la atención a Ren. En cambio, era la chica rubia que se estaba bañando, un poco más adelante. Temari decidió que, ya que estarían cerca del arroyo de montaña, aprovecharía la oportunidad para bañarse. Entonces, sin disculparse ni sentir vergüenza alguna, se quitó el kimono. Ren soltó una risita al recordar cómo Kankuro hizo una mueca y se dio la vuelta, murmurando algo sobre hermanas estúpidas y desconsideradas. Sabiendo que Temari estaba buscando una reacción, Ren la miró con una ceja alzada mientras la examinaba de arriba a abajo sin pudor alguno. Lo que no esperaba era que ella le devolviera la sonrisa burlona y comenzara a quitarse la ropa interior. Ren seguía regañándose mentalmente por haberse sonrojado un poco. Tenía la sensación de que ella no se lo iba a perdonar. Iba a sacarle el máximo provecho. Al menos, Baki estaba fuera, explorando los alrededores. Menos mal. Kankuro era una cosa. Era su hermano, pero Ren no sabía qué pensar de la indiferencia de Temari hacia la desnudez. Claro, eso es lo que le pasa por casarse con una kunoichi. Durante la última hora y media, estuvo trabajando en el sello, y prácticamente pasó más de una hora distraído por Temari. Juraría que ella sabía que la miraba de reojo, porque cada vez que sus ojos se desviaban hacia ella, parecía moverse de forma sensual justo en ese momento. Ren tardó 40 minutos en darse cuenta de que ella le estaba aplicando el manual de seducción kunoichi. La irritación le ayudó a concentrarse en su trabajo. Y con esto, debería estar hecho, murmuró Ren mientras volvía a mirar el pilar de piedra. ¡Ah! ¡Por fin!, exclamó Kankuro a pesar de su voz baja. Se puso de pie, se tapó la boca con las manos y gritó. Temari. Sal del río. Tu niño prodigio está acabado. Deberíamos estar de camino pronto. Ren frunció el ceño. Pero Kankuro tenía razón. Negando con la cabeza con exasperación, Ren lanzó involuntariamente una última mirada a Temari, que comenzaba a nadar hacia ellos, y luego desvió la vista con el ceño fruncido. Dejando que su chakra reforzara su cuerpo, Ren tomó el pilar de piedra y, con un impulso, lo arrojó. Justo en medio del río, donde desapareció bajo la superficie. Si todo funcionó correctamente, el pilar debería estar enterrado unos centímetros en el lecho del arroyo, quedando el resto sobresaliendo, y con el sello en la parte superior. Un clon de sombra apareció junto a Ren y desapareció al instante. Kankuro lo miró de reojo, pero no dijo nada mientras rebuscaba entre la ropa de Temari. Sacó un pergamino desellado y abrió una gran bolsa de viaje. Enseguida, el usuario de marionetas, con una toalla gris claro en la mano, se la arrojó a Temari y justo cuando ella se ponía a flote hasta la orilla, ella agarró la toalla y le dirigió a Kankuro una mirada seca, a lo que él respondió poniendo los ojos en blanco antes de volver con desinterés la vista hacia lo que estuviera haciendo antes con una especie de pieza de marioneta de madera que Ren no reconoció. Al ver que su hermano la ignoraba, Temari soltó una risita y se envolvió en la toalla antes de ponerse las sandalias. Luego caminó hacia Ren con una sonrisa algo arrogante.
Así que veo que he captado tu interés, preguntó en tono burlón mientras se inclinaba hacia él. La expresión de Ren se tornó divertida. Probablemente esperaba que tartamudeara. Pero en lugar de eso, él también se inclinó hacia adelante y, por sorpresa, la besó. El breve beso pasó rápidamente y Ren se apartó. ¿Eso responde a tu pregunta?, preguntó con una sonrisa burlona mientras Temari guardaba un silencio repentino, con las mejillas sonrojadas. Ren sintió aparecer en su mente la imagen de su clon de sombra y confirmó que el sello en el pilar de piedra funcionaba según lo previsto. Su sonrisa burlona se transformó en una sonrisa de satisfacción. No juegas limpio, suspiró Temari, tocándose suavemente los labios con la punta de los dedos de la mano derecha. Le dirigió a Ren una mirada entre molesta, exasperada y cariñosa, y Ren dudó incluso que ella pudiera expresarle lo que sentía en ese momento. Solo quieres burlarte de mí, resopló Ren y, con unos pocos sellos manuales lentos, utilizó una técnica de viento débil para secar cuidadosamente a Temari. ¿Sí? Lo quiero. Pues déjame, maldita sea, exclamó con tono molesto, pero aún así le dirigió una mirada agradecida mientras unos hilos de chakra que salían de sus dedos se conectaban con su ropa y la atraía hacia ella desde una distancia bastante impresionante. No, negó Ren, y antes de que Temari pudiera protestar, se giró hacia la arboleda de la izquierda. ¿Qué te parece, Baki? El hombre, aún con semblante adusto, salió de detrás de un árbol, dando la impresión de que había estado allí todo el tiempo. Por suerte para Ren, contaba con su técnica sensorial y sabía que Baki acababa de llegar hacía apenas 5 segundos. Temari, vístete. Todavía estamos en un lugar potencialmente hostil. Tu descuido demuestra incompetencia, reprendió Baki. Temari agachó la cabeza y, sin más dilación, se dio la vuelta y se escabulló hacia su bolsa de viaje, cerca de Kankuro. Dicho esto, Baki se giró hacia Ren y asintió. Hay una aldea que está siendo atacada por bandidos a unos 2 kilómetros al este. Por lo demás, no he detectado nada sospechoso ni amenazante. Deberíamos ponernos en marcha pronto para evitar a los bandidos. Y con eso, el buen humor que Ren tenía antes desapareció. ¿Bandidos, dices?, preguntó pensativo, recibiendo una mirada de desaprobación de Baki, quien ya había adivinado lo que pasaba por la cabeza de Ren. Sí, suspiró, sin siquiera intentar discutir con Ren. Lo había hecho los 2 primeros días de su viaje a Suna, y solo había servido para sentirse miserable, porque Ren hacía lo que quería de todos modos. Había aprendido la lección. Si fuera más fuerte, lo estrangularía, pero, por desgracia, Ren era un ninja de rango S, y Baki conocía su fuerza lo suficiente como para saber que no tenía ninguna posibilidad. Él solo pudo soportarlo. Quisiera aclarar que no es asunto nuestro, dijo Baki, esperando que Ren perdiera el interés. Quién sabe, tal vez un equipo ninja ya esté de camino para eliminarlos, y nuestra intervención les quitaría el trabajo. Pero no pudo ser. ¿Los bandidos solo los están robando?, preguntó Ren, y por un momento, Baki consideró mentir. Pero no tenía ni idea de si Ren podría discernir si decía la verdad, y ante un oponente superior, era mejor asumir lo peor. No. Reunieron a los aldeanos en el centro del pueblo e hicieron lo de siempre. A algunas mujeres las apartaron a la fuerza para usarlas como juguetes. Asesinaron a algunos hombres. Evaluaron a algunos muchachos como posibles reclutas para la banda, informó Baki con veracidad. Sí. Entonces voy a meterme en eso, dijo Ren con indiferencia, y los hombros de Baki se encogieron ligeramente. Ren sabía que no debía hacerlo. Los ninjas no solían atacar bandidos al azar por diversión. Eso era como tirar el dinero. La aldea solo cobraba por aniquilar campamentos de bandidos cuando alguien lo solicitaba como misión. Incluso la academia enseñaba a los niños a no entrometerse a menos que les pagaran por ello. Esa era la única razón por la que el bandolerismo seguía existiendo. Konoha podía erradicarlo por completo y, en un mes, no quedaría ni un solo bandido en todo el país del fuego. Pero hacerlo gratis era imposible. Por desgracia para estos bandidos, Ren no seguía la absurda moral ninja de este mundo. No se dedicaba a perseguirlos en su tiempo libre, pero tampoco estaba dispuesto a pasarlos por alto si se los encontraba. Simplemente tuvieron mala suerte. De acuerdo. Acabemos con esto, dijo Baki con resignación. Estaba deseando volver a Suna, donde podría retomar sus tareas habituales y no tendría que interactuar con Ren durante tanto tiempo. Estaba harto de toda esta mierda, y aún no habían llegado ni a la mitad del camino hacia Suna. Al llegar cerca del pueblo, Ren se teletransportó rápidamente al tejado de una casa que daba a la zona donde se concentraba la mayoría de los bandidos. Ocultando su presencia, Ren evaluó la situación con rapidez, solo para resoplar con disgusto.
La situación era la esperada. No tenía nada de inusual, teniendo en cuenta los estándares de los ataques de bandidos en este mundo. La plaza del pueblo, si es que se le podía llamar así, estaba llena de sangre y cadáveres. La mayoría eran hombres o adolescentes que se defendieron. O al menos, lo intentaron. A un lado, el resto de los aldeanos que aún vivían, en su mayoría llorando, estaban reunidos con las manos atadas y rodeados por unos centinelas muy distraídos, que obviamente querían estar haciendo cualquier otra cosa menos vigilarlos. Ese grupo estaba compuesto principalmente por niños, ancianos y algunos hombres que aún vivían allí. En cuanto a las mujeres, los bandidos estaban de fiesta. Varias de ellas se encontraban alrededor de la plaza, desnudas o con la ropa hecha jirones. Algunas gritaban, otras intentaban forcejear o arañar a sus atacantes, otras se resignaban mientras los bandidos las tomaban contra su voluntad. Sus compañeros vitoreaban y silbaban mientras comían o bebían en la larga mesa de madera dispuesta cerca, manoseando a las temblorosas y semidesnudas mujeres que les servían entre sollozos. Gracias a la técnica de detección de viento que Ren había obtenido de Imo sin su conocimiento como pago de aprendizaje, podía sentir a otros bandidos teniendo relaciones sexuales con mujeres que protestaban vehementemente dentro de las casas. Algunas de ellas tenían apenas 12 años. Ren intentaba no prestarle demasiada atención mientras la furia lo invadía. Cuanto antes evaluara la situación, antes podría detenerlo. Siguió adelante y sintió que varios bandidos estaban saqueando el lugar con ahínco, llevándose todo lo que tuviera un mínimo de valor. Algunos incluso se estaban instalando en las mejores casas para quedarse más tiempo. Claramente no tenían prisa por irse, pues sabían que tan adentro de las montañas, nadie iba a venir a rescatar al pueblo en un futuro próximo. En un lugar tan remoto, probablemente podrían disfrutar de su botín durante un mes antes de tener que partir. Sus acciones organizadas le indicaron a Ren que estos bandidos eran experimentados. Los hombres eran mayores, algunos rondaban los 30, otros los 40. Eso significaba que habían logrado evitar ser sorprendidos por los ninjas durante bastante tiempo. Sabían lo que hacían. Ren volvió a fijar la vista en la plaza. Otros 3 bandidos estaban en el centro, golpeando a unos chicos. Ren parpadeó. Y sintió un vuelco en el estómago al darse cuenta de que las mujeres que estaban siendo agredidas en la plaza eran las madres de los chicos. Frunció los labios. Los bandidos intentaban obligar a los chicos. Ren concluyó que probablemente era alguna forma retorcida de reclutarlos o algo así. Al oír el aterrizaje amortiguado y suave de Kankuro, Temari y Baki en el tejado detrás de él, Ren giró ligeramente la cabeza y los miró. Apenas habían transcurrido 2 segundos desde su llegada, pero una furia fría y un poco de chakra lograron que las cosas parecieran durar más de lo que realmente duraron. Al ver la escena en la plaza del pueblo, a Temari se le dilataron las fosas nasales y la expresión, normalmente irritada, de Kankuro se ensombreció. Solo la expresión fría e impasible de Baki permaneció inalterable. El pobre hombre estaba lo suficientemente hastiado como para que todo el equipo se volviera loco, supuso Ren. Dame un momento. Termino en un segundo, dijo Ren secamente, y cuando Temari abrió la boca para decir algo, 3 clones de sombra aparecieron alrededor de Ren antes de saltar sin ceremonias en 3 direcciones diferentes. Uno saltó hacia la plaza del pueblo. Y una lluvia de kunais cayó sobre los bandidos con tal rapidez que ni siquiera se percataron de su muerte. Un segundo bastó para acabar con esos hombres sin chakra. El clon aterrizó en el suelo y desapareció rápidamente, aprovechando su velocidad para entrar en una casa cercana. Los otros 2 clones entraron en las casas más cercanas a la derecha y a la izquierda, y Ren pudo sentir cómo los bandidos que estaban dentro morían con kunai en la nuca. Pero tales eran los peligros de no prestar atención. Los hombres, disfrutando de sus involuntarias compañeras, se desplomaron sobre las mujeres que lloraban, quienes al poco tiempo comenzaron a gritar al darse cuenta de que sus agresores estaban muertos o tenían un kunai clavado en la nuca. Eso alertó a los bandidos que quedaban en las casas más alejadas, pero no les sirvió de mucho. Los beneficios de entrenar con Hinata aseguraron que Ren tuviera que mejorar su velocidad hasta un nivel que le permitiera enfrentarse a alguien que usara el elemento rayo para aumentarla. Y si bien Ren no era ni de lejos tan rápido como Hinata en su mejor momento, incluso Kankuro y Temari solo vieron 3 figuras borrosas entrar en las casas, para luego salir 1 o 2 segundos después, entrar en otra casa y repetir todo el proceso. Transcurrieron 8 segundos y Temari cerró la boca con un chasquido audible. Le dirigió a Ren, que seguía agachado en el borde del tejado, una mirada de conflicto antes de murmurar finalmente. Yo también quería ayudar, ¿sabes?
Ren soltó una risita irónica y negó con la cabeza. Puedes ayudar con las mujeres. Dudo que quieran ver a otro hombre después de lo que han pasado. Sin siquiera mirarla, Red podía sentir la mirada penetrante y poco divertida que Temari le dirigía, como si intentara taladrarle un agujero en la nuca. Sí. Era algo que nadie quería hacer. Consolar a las víctimas siempre era horrible. Cualquier ninja que hubiera ido a una misión de exterminio de bandidos y hubiera tenido la mala suerte de encontrar cautivos lo sabía. Ren conocía a varios ninjas que rezaban para que sus objetivos mataran a sus víctimas antes de que ellos llegaran. Fue por eso que Ren decidió delegar amablemente la tarea en Temari. No se equivoca, asintió Kankuro, solo para retroceder bruscamente cuando el rostro de Temari se giró hacia él con rapidez, y sus ojos lo taladraron con una intensidad que lo paralizó. Es razonable. Temari, ¿ya tienes tus órdenes?, interrumpió Baki bruscamente la discusión que estaba a punto de comenzar, provocando que la expresión de Temari se ensombreciera. Os odio. A todos vosotros. Murmuró. El cuarteto de ninjas saltó del tejado justo cuando los clones de Ren empezaron a llevar a todos de vuelta a la plaza desde las casas, y aterrizaron cerca de la mesa de madera. Los aldeanos comenzaban a comprender que los bandidos que los habían atormentado habían muerto repentinamente. Algunos parecían demasiado conmocionados, como si estuvieran en otro mundo. Otros vieron los kunais y miraron a su alrededor con expresión asustada, probablemente preguntándose si serían los siguientes. Y unos pocos, aliviados, lloraban de alegría. Bien. Baki alzó la voz, atrayendo la atención de los aldeanos. Ren sonrió para sí al ver cómo sus expresiones pasaban del horror al alivio y cómo una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en sus ojos, antes sin vida. Era gratificante. Ayudar a gente así. Le llevó 20 segundos, como mucho. Realmente no tenía ningún motivo para no ayudarlos. Sin embargo, si hubiera hecho caso a Baki, simplemente habrían dado la vuelta al pueblo. A veces, Ren odiaba de verdad el estilo de vida ninja. Reúnanse y, continuó Baki. Pero justo cuando la profunda satisfacción llenaba el pecho de Ren, de repente le sonaron las alarmas. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se movió por instinto antes de que su mente pudiera reaccionar. Un silbido llamó la atención de Ren, haciéndose más fuerte a cada milisegundo. La mano de Ren golpeó el suelo cuando sus 3 clones derribaron a Baki, Kankuro y Temari, provocando que cayeran detrás de él. Un sello surgió en el suelo a su alrededor, el mismo sello que Ren había usado para resistir el Bijudama de Yagura, justo una fracción de segundo antes de que un proyectil impactara contra él, y todo el mundo a su alrededor se volvió blanco. Ren entrecerró los ojos con dolor y apretó los dientes mientras la fuerte explosión resonaba desagradablemente en sus tímpanos. El sello la amortiguaba, pero no lo suficiente. Kankuro se abalanzó sobre Temari sin darse cuenta, estremeciéndose de miedo, probablemente sin ser consciente de lo que sentía en tan poco tiempo. Temari dejó escapar un grito ahogado mientras se tapaba los oídos con las manos, temblando como una hoja en un huracán. Ambos eran plenamente conscientes de lo cerca que habían estado de la muerte mientras la foca temblaba con cada oleada de temblores causada por las ondas de choque que la atacaban, mientras un fuego líquido cegador y anaranjado fluía a su alrededor como un río. Baki permaneció inmóvil, con las pupilas contraídas mientras apretaba su kunai con fuerza, y el sudor le corría por la frente. Ren frunció el ceño con gesto sombrío. Alguien le acababa de lanzar una maldita Bijudama. Otra vez. Se le cortó la respiración al recordar la aldea que acababa de salvar. Una furia oscura y repugnante se apoderó de sus ojos. La explosión ya estaba amainando, y el aire se precipitó. Los vientos creados despejaron rápidamente la nube de polvo, dejando al descubierto el enorme cráter que se había formado a su alrededor. Ren gruñó involuntariamente de rabia, y el sello de detección que llevaba puesto brilló brevemente. Giró la cabeza 15 grados a la izquierda, donde sintió 3 presencias, a lo lejos. Los músculos de su brazo derecho se tensaron y, una fracción de segundo después, un kunai salió disparado por el aire directo hacia ellos. Ren sintió que uno de los 3 agarraba a los otros 2 y saltaba hacia atrás, y entonces vio una gran explosión de sal elevándose por encima de la línea de los árboles mientras todo lo que estaba al alcance de su kunai explosivo se convertía en sal. Frunció el ceño, aún sintiendo el recuerdo de los 3 ninjas que, por desgracia, habían sobrevivido. Otro kunai apareció en su mano antes de que se pusiera rígido, y sus ojos se entrecerraron cuando los 3 enemigos aparecieron frente a ellos, dentro del cráter. Ren frunció el ceño para sus adentros mientras guardaba el kunai en su sello de almacenamiento. No podía usarlo. No con el enemigo tan cerca, capaz de desviarlo hacia él.
No con Kankuro, Temari y Baki en la línea de fuego. Por mucho que le molestara, necesitaba algo menos letal para sus aliados. No quería convertirlos en sal por accidente. La mirada de Ren se posó en los 3 ninjas que los evaluaban, justo cuando Kankuro, Temari y Baki recobraron la compostura y se pusieron de pie detrás de él. No reconoció a 2 de ellos, pero al tercero, que estaba en medio. Ren sintió morir en ese mismo instante otra de sus ingenuas expectativas. Por alguna razón, en el fondo, esperaba que los ninjas buenos fueran realmente buenos. Pero, bueno, seguían siendo ninjas. Aún así, le resultaba decepcionante enfrentarse a esa realidad mientras miraba fijamente a Killer Bee frente a él. El hombre que acababa de aniquilar con su Bijudama a una aldea entera de civiles en un intento de asesinarlo. En la mente de Ren, uno de sus héroes de la infancia acababa de morir cuando el hombre abrió la boca e hizo un gesto con las manos. Buen bloqueo, Kono Yaro. Luchemos, Baka Yaro. Por devolvernos a Darui en pedazos de piedra, el hermano A nos envía saludos. A Ren le temblaron los labios, y lamentó profundamente no haber terminado aún su sello de agujero negro porque tenía un impulso casi irresistible de arrojárselo a la taza. Felicidades, dijo Ren con voz arrastrada. Se levantó de donde estaba agachado y miró a Killer Bee fijamente a los ojos a través de sus gafas de sol. Me has arruinado el día y lo has convertido en algo personal. Iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que incluso Ryuki sintiera la paliza que le esperaba. Cuando Ren terminó de hablar, Baki habló rápidamente en voz baja, dirigiéndose principalmente a Temari y Kankuro. Todos son Jonin de élite de Kumo. El hombre de piel oscura a la izquierda, con un pequeño afro, se llama F. Su especialidad es el nintaijutsu del rayo y puede electrocutarte con cada toque. El hombre fumador con rastas a la derecha se llama G. Es especialista en genjutsu. Sus técnicas se basan principalmente en el olfato. Cuidado con el humo perfumado. El hombre del medio, Killer Bee, el Jinchuriki de 8 colas, es el verdadero protagonista. Si te enfrentas a él, estás muerto. Yo me enfrentaré a él, concluyó Ren concisamente, al notar que sus oponentes comenzaban a impacientarse por entrar en acción. A pesar de su brusca interrupción, agradeció a Baki que le presentara a sus enemigos, ya que no los reconocía. Al oír hablar de sus especialidades, Ren suspiró para sus adentros. Eran un equipo muy equilibrado, y era obvio que Kumo no estaba jugando. Querían matarlo. F estaba allí para desestabilizar su cuerpo, Big G para desestabilizar su mente, y Killer Bee era la principal arma de fuego del equipo. Todos eran Jonin de élite. Ya fueran de rango S o no, muchos ninjas serían débiles al menos contra una de las tácticas de este tipo de equipo. Ja. ¿Oíste eso, G? Somos famosos. F sonrió y flexionó los dedos. Yo les digo a los chicos que se vayan. Sus ojos recorrieron principalmente la figura de Temari, y su sonrisa se ensanchó. ¡Genial! Big G soltó una bocanada de humo por la nariz. Supongo que el Jonin es mío, entonces. ¿Qué dices, Killa? Ren sintió que sus 3 clones alcanzaban sus posiciones debajo de los Kumo Jonin, pero se detuvieron cuando Ren agitó su chakra en su interior, indicándoles que no atacaran todavía. Estos 3 deberían atacar juntos. Eso les daría la mayor ventaja, pero claramente, no era su intención. Habría sido un error táctico atacarlos y convertir la pelea en un 4 contra 3, si lo que querían era dividirla en 2 combates de 1 contra 1 y uno de 2 contra 1. Le dolía imponerles tanta presión a Kankuro y Temari al enfrentarlos a un Jonin de élite, pero Kankuro era sin duda un ninja de nivel Chunin, y Temari casi un Jonin. Con su nivel actual, podrían sobrevivir. Baki era un Jonin de élite, por lo que luchar contra otro Jonin de élite debería darle buenas probabilidades de sobrevivir. 4 contra 3 parecía una posición ventajosa, pero no lo era. Ren tendría que concentrarse en evitar que el equipo Kumo atacara por sorpresa a sus compañeros más débiles, lo que les daría oportunidades de ataque y limitaría sus opciones. Era una situación muy desfavorable. El equipo enemigo, sencillamente, tenía una mejor composición. No. Era mejor esperar a ver si esos idiotas de Kumo decidían separarse. Al menos así, no habría peligro de que Killer Bee atacara repentinamente a Kankuro o Temari para sacar ventaja. Killer Bee miró a Ren a los ojos por encima de sus gafas de sol. ¿Qué dices, Stoner? ¿Te apetece un duelo? Sonrió con sorna, y la ceja de Ren se crispó con fastidio. El grandullón lo sabía. Sabía que Ren no podía negarse en esa situación. Tenía unas ganas tremendas de enseñarle el dedo corazón. De acuerdo. ¿Nos vamos a desviar del camino?
Supongo que nuestra pelea será un poco más destructiva, dijo Ren con la mayor impasibilidad posible mientras ordenaba a los clones en tierra que atacaran por sorpresa a los dos Jonin de élite en cuanto él y Killer Bee desaparecieran de su vista. Pues vamos, exclamó Bee, haciendo el gesto de disparar con los dedos a Ren. Pero no nos acobardemos. Golpeó el suelo con el pie derecho, y Ren gimió para sus adentros al sentir cómo sus tres clones se desvanecían por la onda de chakra que Bee emanaba de su pie. Mierda, pensó Ren con amargura, pero no dejó que se notara en su rostro. Qué tonto fui al esperar que algo saliera bien. Maldito Hinzriki. Escucha el fluir de mi alma. Soy Killer Bee. Te voy a dar una paliza. Idiota. Pequeño imbécil. Vuelo como una mariposa y pico como una abeja. Gritó Killer Bee mientras hacía una especie de baile ridículo que hizo que Ren quisiera darse una palmada en la frente al verlo. Terminó su baile levantando los brazos con el gesto de los cuernos. Ren casi podía sentir cómo Temari y Kankuro miraban con expresión inexpresiva al hombre que estaba detrás de él, mientras se quedaban boquiabiertos ante sus payasadas. Ren negó con la cabeza para sí mismo, hizo un gesto con la cabeza hacia un lado a Killer Bee, indicando que estaba listo para moverse, y canalizó chakra hacia sus piernas. Aún así, ser descuidado no convenía, así que Ren revisó su sello de detección por última vez. Los ojos de Ren se abrieron de par en par por la sorpresa por segunda vez en un tiempo vergonzosamente corto mientras se giraba rápidamente, creando instantáneamente tres clones detrás de él que lo protegían de un ataque sorpresa por la espalda del grupo Kumo. De sus manos brotaron hilos de chakra a una velocidad vertiginosa, conectando con Temari y Kankuro y atrayéndolos hacia Ren mientras este se arrodillaba instantáneamente y creaba varias estacas de tierra. Por suerte, Baki tenía reflejos lo suficientemente buenos como para, al darse cuenta de que algo andaba mal, saltar al instante lejos de donde estaba. Pero Ren no llegó a tiempo, y Kankuro gritó cuando un títere que apareció de repente, con la intención de partirlo por la mitad, le cercenó el brazo derecho a la altura del codo de un solo golpe. «Kankuro», gritó Temari alarmada. Ella tenía mucha más suerte que su hermano. Cuando el hilo de chakra de Ren la jaló hacia adelante, sus brazos se sacudieron y, por pura casualidad, la estructura de acero de su abanico de guerra se interpuso en el camino de la hoja del segundo títere, que estaba a punto de abrirle el vientre de un tajo. Baki giró su cuerpo, esquivando al tercer títere, justo cuando las púas de tierra de Ren atravesaron a los tres. Estos abrieron la boca, y Ren, tras observar lo suficiente la batalla entre Sakura y Sasori, supo que una lluvia de senbon envenenados debía seguir. Canalizó más chakra en sus púas de tierra, y de ellas brotaron varias más, aplastando a los tres títeres desde dentro, junto con sus mecanismos internos. Los senbons no se lanzaron. Una gota de sudor le resbaló por la sien a Ren mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Por un instante se preguntó cómo había pasado por alto el ataque sorpresa, pero entonces divisó el pájaro de arcilla en lo alto del cielo. «Me estás tomando el pelo», murmuró con enfado, y su expresión se contrajo en una desagradable aprensión. Utilizaba una técnica sensorial a través del suelo porque usar la técnica de viento de hino de forma pasiva todo el tiempo requería demasiada concentración. Y no se suponía que fuera necesario. Al fin y al cabo, los ninjas que pueden volar se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Qué clase de suerte de Lancer es esta?, refunfuñó Ren mientras sus ojos se detenían en Sasori y Deidara, que los observaban a él y a su equipo desde arriba. Tres kunai fueron lanzados instantáneamente por el aire, todos recubiertos de chakra de rayo, justo cuando Deidara liberó más de una docena de pequeñas arañas de arcilla, dejándolas caer hacia la posición de Ren. «Red de kunai relámpago», murmuró Ren para sí mismo mientras un hilo de chakra de su otra mano se disparaba, agarraba la mano cercenada de Kankuro y la atraía hacia él. Los kunai cargados de electricidad chirriaron repentinamente al conectarse con rayos, creando algo similar a una red irregular que electrocutó a todas las arañas de arcilla e inutilizó sus componentes explosivos al caer a través de ella. Ren pudo ver cómo la expresión de Deidara se transformaba en un gruñido mientras, con un gesto de fastidio, metía ambas manos en sus bolsas de arcilla y miraba a Ren como un niño al que le han quitado su juguete. Otro kunai voló a través de la red, usando su luz cegadora para ocultarse, y mientras que otra marioneta de Sasori bloqueó los tres kunai cargados de rayos antes de que pudieran impactar al pájaro de arcilla, este kunai no fue alcanzado, ya que se incrustó hasta la empuñadura en la parte inferior del pájaro. Deidara parpadeó al darse cuenta, pero ya era demasiado tarde.
Ren canalizó un torrente de chakra de rayo a través de su mano, y con un fuerte estruendo, el rayo que brotó de sus dedos saltó por el aire hacia el kunai polarizado en una fracción de segundo. Ren agradeció mentalmente a Hinata por haberlo arrastrado a practicar el elemento rayo con ella. Hasta donde él sabía, el chakra de rayo era la única forma de desactivar las bombas de Deidara, pero, por Dios, no era su método preferido. Deidara perdió instantáneamente el control del pájaro de arcilla electrocutado cuando este comenzó a estrellarse contra el suelo, pasando volando junto a Ren e incluso al equipo Kumo. Toda la secuencia de eventos ocurrió en menos de 5 segundos, y cuando Ren se volvió de nuevo, notó que sus clones habían hecho un buen trabajo distrayendo al equipo Kumo lanzándoles algunos kunai explosivos. Por suerte, los ninjas de Kumo sabían lo letales que podían ser los sellos adheridos a sus kunai, y nunca podían estar seguros de cuál les lanzaban. Un solo golpe y podían convertirse en piedra o sal. Así que, naturalmente, optaron por la cautela y decidieron esquivar todas las armas arrojadas por sus clones, dándole a Ren tiempo suficiente para lidiar con los enemigos. Por un instante, a Ren le cruzó la mente la pregunta de por qué Sasori y Deidara intentaban matarlo. Pero la apartó. No era importante en ese momento. La situación ha cambiado. No podía enfrentarse a Killer B, Sasori, Deidara y 2 Jonin de élite de Kumo con Kankuro y Temari en el campo de batalla. Simplemente morirían. Incluso Baki probablemente moriría en la próxima batalla. Ren inspiró lentamente. Tenía que tomar una decisión. Killer B y sus compañeros esquivaron otra andanada de kunai y aterrizaron a varios metros de su posición original, justo cuando Deidara y Sasori aparecieron ligeramente a su derecha. Los dos equipos se miraron. Tal como Ren temía, no iban a pelear entre sí. Sus labios se fruncieron con preocupación mientras observaba a los 3 ninjas de rango S frente a él. Parecía que no tenía tiempo para dudar. Temari, Kankuro y Baki eran una carga. ¿Eh? ¿Así que ustedes son nuestros refuerzos de Iwa? Preguntó Big G con indiferencia cuando Sasori y Deidara se detuvieron junto a ellos, revelando accidentalmente a Ren el motivo de la emboscada. Para Kumo, él era probablemente el objetivo principal. Era algo personal para ellos. Pero en Iwa, sin duda no les importaba lo suficiente. En ese caso, se trataba de la alianza Suna con Oa. Matarlo a él y a Temari no la destruiría por completo, pero sí la debilitaría. No parecen unos cabezas huecas que comen piedras, comentó F, logrando casi ocultar su recelo tras su forzada indiferencia. TSK, respondió Sasori de mal humor. Nos contrataron para un trabajo. Y con eso, se negó a dar más información. No te interpongas en el camino de nuestro arte, dijo Deidara con rudeza, provocando que F se burlara. TSK. Malditos espeluznantes. Murmuró, lo suficientemente alto para que lo oyeran. Y mientras hablaban, Baki aprovechó la oportunidad para tener su propia charla en voz baja con Ren. Debes llevarte a Temari y huir. Kankuro y yo nos quedaremos, pero como mucho podremos darte un minuto, susurró apresuradamente mientras observaba con cautela a sus atacantes. Yo no, empezó Ren a regañadientes, mientras mantenía la mayor parte de su atención también en sus enemigos. ¡No! Escúchame. Baki no lo aceptó. La tregua a largo plazo entre nuestras aldeas depende de que tú y Temari vivan lo suficiente para tener hijos. Ustedes dos necesitan sobrevivir para poder follar. Ren parpadeó con expresión de sorpresa. No creía que jamás lo oiría maldecir. El estrés definitivamente le estaba pasando factura. Miró a Baki y notó que Kankuro le dedicó un gesto de dolor, con una mezcla de profundo miedo y sombría resolución oculta tras el gesto, mientras que Temari estaba pálida como la nieve, apretando los dientes con impotencia. Era obvio que se oponía rotundamente al plan propuesto y apenas se contenía para no protestar con vehemencia. Ren frunció los labios. Todavía no, deja de ser irracional. Siseó Baki. Si morimos aquí sin que nadie sepa lo que nos pasó, Iwa y Kumo podrán manipular la historia a su antojo. Si alteran el campo de batalla para que parezca que Konoha nos asesinó. Joder. La irritación de Ren estalló. Cállense. Gritó con tanta fuerza que incluso sus oponentes se dieron cuenta, rompiendo la tregua tácita que mantenían. Pero eso no importaba. Deidara lo estaba usando para intentar acercar sigilosamente algunos de sus explosivos al grupo de Ren. Sasori preparaba sutilmente a sus marionetas para un ataque de pinza en lo que quedaba de la línea de árboles carbonizada tras Ren. E incluso Killer B vigilaba a Ren como un halcón, intentando encontrar una grieta en sus defensas de sellos.
El hecho de que todo el mundo estuviera hablando no significaba que la pelea se hubiera detenido. Después de todo, Ren, con un chasquido de muñeca, desató instantáneamente un sello y lanzó una bomba de humo debajo de sí mismo, envolviendo todo a su alrededor en un denso humo mientras se volvía intangible al mismo tiempo. Una fracción de segundo después, Temari, Kankuro y Baki no pudieron protestar al ser absorbidos por un vórtice espacial que los depositó en uno de los refugios que Ren había preparado por si alguna vez tenía que actuar por su cuenta. Este se encontraba en el país del té. En ese mismo instante, Ren sintió como varios ataques lo atravesaban. Sus oponentes eran demasiado experimentados como para que una simple cortina de humo los detuviera. Aún así, cumplió su cometido. Por suerte para él, no tenía a Obito, Itachi, Nagato ni a nadie que hiciera trampas para obtener una percepción superior. Ren aún no quería revelar su poder intangible, pero ¿qué pasaba con Sasori y Deidara? ¿Quién no tenía ojos rosas mágicos? La cortina de humo bastaba para ocultar su uso. Un segundo después, el humo se disipó con un jutsu de viento, cortesía de Godzilla. Las marionetas de Sasori salieron disparadas de entre los árboles detrás de Ren. Las arañas de arcilla de Deidara dejaron de intentar ser sigilosas y saltaron de la hierba. Los ojos de Killer Bee se abrieron de par en par al notar la sonrisa burlona de Ren. Con un mal presentimiento, gruesos tentáculos brotaron de su espalda. Ren luchó contra Ino las suficientes veces como para saber cómo usar y redirigir la técnica de viento de su oponente a su favor. El gran G no era rival para su prodigioso rubio. Con unos rápidos sellos manuales, Ren lanzó su propio jutsu de viento. Los feroces vientos de ambas técnicas se encontraron, y al rozarse sus flujos en el ángulo preciso, se fusionaron en un torbellino que arrasó los alrededores. Ren lanzó un pequeño pergamino al aire justo cuando empezó el vendaval. Este estalló en humo y, de repente, miles y miles de pequeñas etiquetas de papel flotaban en el aire, siendo arrastradas por los fuertes vientos por todas partes casi instantáneamente. Las etiquetas de papel comenzaron a brillar, y Killer Bee apenas logró engullir a F y a Big G con sus gruesos tentáculos, mientras hundía su cuerpo dentro de ellos justo cuando las etiquetas se apagaban. El mundo se tiñó de un naranja intenso cuando un número incontable de explosiones masivas y estruendosas sacudieron el suelo una vez más, casi como si intentaran desesperadamente alcanzar la intensidad del Bijudama anterior. Ren, sin preocuparse por defenderse, observó su obra mientras era intangible gracias a su sello de detección y suspiró. Todos sus oponentes parecían haber sobrevivido a su ataque. Claro, no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Esto podría haber funcionado en Road de Danzo hace tantos años, pero esta gente estaba un poco por encima de su nivel. Aún así, esto le brindó a Ren un valioso momento para pensar. Podía simplemente escabullirse. Pero, una idea cruzó su mente, y de repente, sintió la tentación de vengarse de inmediato y con malicia por aquel atentado contra su vida. Tras decidirse, Ren asintió para sí mismo. Las explosiones alcanzaron su punto álgido antes de desvanecerse rápidamente. Ren se encontró con humo, polvo, dos grandes tentáculos enroscados y una cúpula de madera carbonizada y maltrecha, lo que le reveló cómo sus enemigos habían sobrevivido al ataque. La cúpula se abrió de golpe justo cuando los tentáculos comenzaron a desenrollarse. ¡Guau! Eso fue genial. ¡Qué arte! Toma, déjame devolverte el favor. Exclamó Deidara con la emoción de un niño con un subidón de azúcar, y un pájaro de arcilla del tamaño de una cabeza humana voló por el aire hacia Ren antes de que Deidara terminara de hablar. Fue una distracción. Una para hacerlo esquivar. Notó que Sasori se preparaba sutilmente para atacarlo. Pero eso le convenía perfectamente. Echó un vistazo a los dos Jonin de élite de Kumo que, desorientados, salieron tambaleándose del agarre de los tentáculos de Killer Bee. Ren sonrió. El pájaro de Deidara lo alcanzó, y la explosión envolvió a Ren justo cuando Killer Bee salió de sus tentáculos, interponiéndose entre F y Big G. De repente se puso rígido. Giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda, donde se suponía que estaba Big G, solo para ver allí a Ren, sonriéndole. Tonto, dijo Ren con un alegre saludo, y Killer Bee no necesitó ver los trozos carbonizados del cuerpo de su camarada caer al suelo cuando la explosión de Deidara cesó para darse cuenta de lo que había sucedido. Killer Bee reaccionó de inmediato, pero Sasori fue más rápido, y el hombre que tenía delante fue atravesado repentinamente por varias espadas mientras múltiples marionetas de madera lo rodeaban. Excepto. Herramienta. La voz de Ren provino de detrás de Killer Bee, donde se suponía que estaba F, y Bee se dio cuenta de que el hombre ensartado frente a él ya no era Ren, sino F. Hijo de puta.
F jadeó con los ojos muy abiertos mientras exhalaba su último aliento, y sus ojos perdieron el brillo mientras su cuerpo se desplomaba, muerto. Ren nunca habría podido atrapar a dos Jonin de élite con sustitución forzada si no fuera por su desorientación, y Killer Bee se dio cuenta de ello al instante. Una furia ardiente lo invadió, suficiente para que la capa roja de Biju apareciera burbujeando a su alrededor mientras gruñía y se giraba lentamente hacia Ren, quien tuvo la osadía de reírse entre dientes. 6 colas brotaron simultáneamente detrás de Killer Bee, pero a Ren no pareció importarle. Me largo de aquí. Ujú. Ren le devolvió alegremente el gesto de la mano con cuernos a Bee, queriendo fastidiarlo aún más mientras lanzaba una pequeña nube de humo, demostrando que solo era un clon de sombra y que el verdadero Ren se había ido hacía mucho tiempo. Incluso para alguien tan tranquilo como Killer Bee, aquello fue demasiado, y su furia se desató. Su gruñido se intensificó cuando la séptima cola se materializó tras él, y su mirada se posó en Sasori, cuyas espadas atravesaron a F, y en Deidara, cuyas explosiones convirtieron a Bit G en trozos carbonizados. ¡Ah!, exclamó Sasori al darse cuenta de la situación en la que se encontraban. Fin del capítulo.